Este es el otro libro. Ya. Bien, hermanos, vamos a dar inicio entonces al curso de Teología de la Reforma, dándoles la más cordial bienvenida a todos ustedes. Y vamos a empezar con unas palabras de oración. Oremos. Señor Jesús, agradecidos estamos por estar presentes aquí en tu casa, con la finalidad, Padre, de poder aprender un poco más de ti. Reconocemos, Señor, que nosotros no tenemos la capacidad suficiente como para poder entender las maravillas de tu verdad, por lo cual recurrimos, Señor, a tu Espíritu Santo, sea Él quien nos ilumine nuestra mente, sea Él quien nos muestre las bondades de tu palabra, Señor. Padre, bendice este tiempo, te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido en vuestra lectura? ¿Sí? Hoy día tenemos tarea, ¿verdad? Tenemos que presentar la tarea que hemos quedado y lo vamos a hacer al final lo vamos a ver eso al final de la clase, ¿no? Lo que vamos a ver ahora es, vamos a empezar a desarrollar la primera parte de la lección número 1, que ustedes ya han venido con un preconocimiento, ustedes ya han venido ya con una prelectura. Lo que vamos a hacer ahora es simplemente quizás exponer el tema, afianzar un poco los puntos que no están claros. De repente es el momento también para poder aclarar algunas dudas que de repente han surgido en ustedes cuando han leído lo que se les ha dado. Tengo entendido de que hay hermanos que recién están viniendo por primera vez, ¿no? Entonces con ellos vamos a tratar va a tener otro tratamiento, van a tener ellos. Y esperando de que para la próxima clase puedan ya nivelarse, estemos todos juntos, ¿no? Al mismo ritmo. Muy bien. Ok, entonces, no hay que apartarnos un poco, ¿no?, del título o el tema de este curso, que es la teología de la Reforma, ¿no? Siempre tenemos que enfocar, ¿no es cierto?, todo lo que vamos a hablar, siempre en el contexto de la Reforma. Sabemos hoy que vamos a celebrar 500 años de la Reforma, ¿no? Y lo que queremos ver es qué principios bíblicos han hecho que mueva este movimiento de la Reforma, ¿no? Que tanto ese movimiento ha influenciado poderosamente, diremos así, la vida humana, ¿no?, hasta estos tiempos, ¿no? Entonces, hemos dicho de que hay 5 principios bíblicos que han sido los que han movido este movimiento de la Reforma. Y lo que nosotros queremos ver es saber cuáles son esos principios, ¿no?, que han sido lo que han hecho que haya este movimiento de la Reforma. Bien, ahora vamos a ver entonces el primer principio, que significa la sola gracia, ¿ok? La sola gracia. Ese fue uno de los principios básicos por el cual se formó este movimiento a la Reforma. La gracia, sola gracia, ¿ya? No sé si va a alcanzar el tiempo, pero he sacado un video, he bajado de la red un video en el cual hay un resumen, una síntesis, ¿no es cierto?, del movimiento de la Reforma en cuanto en lo que es en la película esta de Martín Lutero, en lo que muestra algunas escenas en esa película de los cuales fueron los movimientos o las acciones que hicieron de que Martín Lutero, ¿no?, podía presentar este movimiento. Y una de ellas era esto de la gracia, ¿no? El asunto era de que muchos creían comprarse la salvación con dinero, ¿no? Y muchos pensaban que la salvación se podía obtener mediante el esfuerzo humano, ¿no?, mediante los sacrificios. Hay una parte en la película cuando Martín Lutero va a Roma, hace su visita a Roma,
Y él ahí se sorprendió con esto de la venta de indulgencias, y él había comprado los pecados de su tío, de un familiar, ¿no? Le habían dado un recibo, ¿no? Y que él tenía que subir de rodillas, ¿no? Y tenía que subir de rodillas las gradas para subir al templo, ¿no? Y en cada grada tenía que orar, ¿no? Y ahí estaba con el rosario, ¿no? Y así tenía que subir hasta llegar hasta el final, ¿no? Entonces, como un esfuerzo o algo así, ¿no? Pero eso, sabemos que eso no tiene nada de bíblico, ¿ok? No tiene nada de bíblico. Bien, vamos entonces a ver esto de la gracia. A ver, ¿cómo es esto? Ya. Está bien, ¿no? ¿Se lee o está muy pequeño? ¿Sí? ¿Está bien? Ya. En la actualidad, vamos a ver primero, ¿no? En la actualidad vivimos tiempos muy terribles, ¿no? Estamos viviendo realmente tiempos muy terribles en todas partes del mundo. Es un tiempo en que los fundamentos básicos de convivencia están siendo sacudidos, ¿no? Ya vivimos un tiempo en el cual los principios básicos ya se rompen, ya perdieron valor, ¿no? Vivimos en un caos, hay una inmoralidad total, ¿no? Ya las familias, ya el valor de la familia, por ejemplo, está siendo destruida, ¿no? Hoy día veíamos, por ejemplo, un programa de televisión en el cual estaban discutiendo dos personas por el hecho de tener un hijo que habían planeado tenerlo y que pensaban que querían que fuera varón y nació mujer, ¿no? Y el hombre no quería aceptar a esa mujer, ¿no? A esa bebé, no quería aceptar, no quería reconocer la paternidad, y él quería que lo aborte, ¿no? O sea, como no importando qué cosa es el ser humano, ¿no? Que lo aborte, ¿no? Habían hecho un trato así como del aborto y cosas así, en el cual ya la sociedad viene aceptando como algo normal, como algo que es parte de nuestra vida, ¿no? Sobre texto de la libertad, diremos así, ¿no? Y se va quebrantando muchos principios, ¿no? Básicos, que hace que la vida de la sociedad sea realmente terrible. No sabemos qué pasará en el futuro, ¿no? Ahora ya hay la igualdad de géneros, ahora ahí se ve todo tipo de cosas que realmente son tiempos muy terribles en el cual vivimos. Abunda la falta de ley, y si hay ley, nadie lo respeta. Hay inseguridad, vivimos tiempos donde hay bastante inseguridad. La sociedad está en un colapso total, ¿no? Ya hay muchas cosas que estamos entrando en crisis. Pero el hombre se niega a reconocer que el origen de todo este problema del mundo es el pecado. ¿Ok? O sea, el hombre niega eso, reconocer. El hombre trata de buscar soluciones a estos problemas que vivimos en otras partes, ¿no? Tratan de buscar las causas en movimientos filosóficos, qué sé yo, en desigualdades, pero no se dan cuenta que el origen de todo de esta situación viene a ser el pecado. El hombre rechaza a Dios. El hombre rechaza a Dios y busca en sí mismo, ¿qué cosa? Un consuelo. Busca la paz, la esperanza en un mundo problemático, pero sin Dios. ¿Okay? No toman en cuenta a Dios. Entonces trata de buscar la solución a los problemas, ¿no? Rechazando a Dios, ¿no? Dios ha pasado a ser un tema secundario. Mucha gente no quiere, hay mucha gente que dice, hablemos de todo, ¿no? Pero de religión no hablemos, porque ahí empezamos a discutir, ¿verdad? ¿Sí? O a veces cuando vas a un lugar te dice, acá no se discute ni de política ni de religión, así que no hay nada, acá no se habla nada de eso. Pero este es el problema, ¿no? Ahora, pero todos nosotros sabemos que la respuesta, ¿no? La tiene la palabra de Dios. Y esta respuesta está en la salvación del pecado, ¿no?
Y esta respuesta está en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero por la gracia de Dios. Amén. Por la gracia de Dios. ¿Ya? Y para esto tomaremos un pasaje bíblico que es todos conocidos, es Efesios 2:8, ¿no? Que dice bien claro, ¿no es cierto? Dice, por gracia sois, ¿qué cosa? Salvos. ¿Por medio de qué? De la fe, ¿no es cierto? Y esto dice que no es de vosotros, pues es un don de Dios. Este pasaje, este versículo es clarísimo de una verdad que solamente los escogidos por Dios, vamos a ver más adelante, lo podemos tomar en cuenta. Pero es claro, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Ahora, vemos que la palabra por, porque así empieza por, ¿no? Significa por qué e indica la razón de algo. Es decir, que los versículos anteriores del versículo 8 están dando una serie de razones, por lo cual llega a una conclusión, porque por gracia sois salvos, dice, ¿no? Entonces, la salvación es por gracia solamente, ¿ya? Y este es el fundamento indispensable, y sin él, ninguna otra cosa puede mantenerse, que la salvación es por gracia. Negar la verdad de la salvación por gracia significa, ¿qué cosa? La destrucción del verdadero fundamento de la palabra de Dios. ¿Ok? Por ejemplo, en Efesios 2, en el versículo 1 dice, nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pablo, para llegar a la conclusión del versículo 8, empieza con el versículo 1 indicando de que, porque Pablo está dirigiéndose a la iglesia, no está dirigiéndose a gente no creyente, sino es una carta dirigida a la iglesia. Entonces, entonces Pablo está diciendo a la iglesia, nos está haciendo recordar que antes, dice, a nosotros nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, la condición de que antes de ser creyentes, nosotros teníamos una condición de estar muertos, pero muertos espiritualmente. Muertos en el sentido de que espiritualmente no tenemos ninguna reacción, ¿no? Para poder actuar en nuestra vida espiritual. ¿Ok? No sé si me dejo entender esto de muertos. Muertos espiritualmente significa estar lejanos de las cosas de Dios, ajenos a las cosas de Dios, no entender las cosas de Dios, no entender nuestro estado espiritual. Es estar muerto realmente, sin vida, sin reacción. Y eso es lo que Pablo nos dice en el versículo 1, que Dios nos ha dado vida cuando estábamos muertos. Ahora, ustedes han tenido, me imagino, la experiencia de estar al lado de un cadáver, ¿sí? ¿No es cierto? Y ese cadáver es inerte, frío, no se mueve, ¿no? Yo algunas veces cuando he estado mirando un cadáver, yo decía, y pensar que este cuerpo tenía vida antes, ¿no? Se podía mover, ¿no? Pero ahora verlo así como una materia inerte, ¿no? Sin movimiento, sin vida, ¿no? Entonces, algo así similar, éramos así antes de conocer a Dios. Espiritualmente éramos muertos, fríos, sin reacción, sin vida. ¿Ya? Y seguidamente, en los versículos 2 y 3, Pablo va a decir que andábamos siguiendo la corriente de este mundo. Y era así. Nosotros debemos reconocer cómo éramos antes de conocer a Cristo. Nosotros seguíamos la corriente de este mundo y sabemos muy bien cuál es la corriente de este mundo. La corriente de este mundo es anticristiano, es antidios, ¿no? Vivíamos en conformidad al príncipe de las potestades del aire. Este príncipe de potestades del aire es el diablo. Y vivíamos en conformidad a lo que el diablo quería. Viviendo en los deseos de nuestra carne. Primero yo, después yo y siempre yo.
¿no? Éramos por naturaleza hijos de ira para Dios. ¿Ok? Así era nuestra condición antes de ser creyentes. ¿Ok? Continuamos. Versículos 4 al 6. Seguimos con Pablo. Pero ahora cambia un poco Pablo y ahora habla de Dios. Al ver que éramos muertos espiritualmente, que vivíamos en conformidad a la corriente de este mundo, vivíamos en conformidad al príncipe, ¿no? de las tinieblas, ¿no? Y que vivíamos para nosotros mismos, etcétera, etcétera. Pero Pablo cambia un poco y dice, y no se olviden, se está dirigiendo a la iglesia Pablo, y dice que Dios, en los versículos de 4 a 6, dice que Dios, dice, es rico en misericordia. ¿Ok? Que Dios es rico en misericordia. ¿Qué es misericordia? Ya, es no recibir lo que merecemos. ¿Qué otra cosa más significa misericordia? Ten misericordia de Él, cuando dice, ¿no? Compasión, ¿no es cierto? Significa tener también compasión, ¿no? O sea, no tenemos un Dios duro, no tenemos un Dios insensible. Tiene misericordia y es rico en misericordia. Alabado sea Dios, realmente. Por su gran amor. ¿Qué cosa dice? Nos dio vida. Nos dio vida. Estábamos muertos antes, pero por la misericordia de Dios, ¿no? Por su amor, por su gran amor, dice, nos dio vida juntamente con Cristo, y entre paréntesis pone, por gracia sois salvos. Y esa es la maravillosa verdad del Evangelio, ¿no? Y el versículo 7 nos va a decir cuál es el propósito. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de ¿qué? De su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Y cuáles son esas abundantes riquezas? Porque dice que éramos muertos y Dios, por su gran misericordia, por su gran amor, decidió darnos vida junto con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. ¿Y cuáles son esas abundantes riquezas de su gracia? ¿Lo vivimos o no lo vivimos? ¿Sí? A ver, pues preguntón, soy muy preguntón. ¿Cómo lo evidenciamos esas abundancias, riquezas de su gracia? Gozo, paz. Amén, amén. El hecho de vivir en comunidad como pueblo de Dios, el hecho de mostrar un pedacito del cielo, del reino de Dios, el hecho de estar redimido y libre en realidad, ¿no? Por la gracia de Dios, esas son las abundantes riquezas. Y a veces no lo valoramos, ¿verdad? Cuando entramos a la iglesia, ¿nos sentimos alegres, felices de encontrarnos como hermanos? ¿No es cierto? Porque hay como, a veces dice, ¿no? No es eso, sino que encontramos en el pueblo de Dios, pues, esas abundantes riquezas. El amor derramado de Dios que fluye por medio nuestro, ¿no? El amor de Dios que mostramos los unos a los otros en la comunión que tenemos, ¿no? Y en el cual se ve la gloria de Dios. Cuando yo veo a un hermano redimido, arrepentido de sus pecados, es la gloria de Dios. Y esa es una riqueza abundante. Entonces, y llegamos al versículo 8, por gracia. ¿Por qué? ¿No? La razón. Porque todo esto es por gracia. Y esto no es de vosotros, sino es por fe, ¿no es cierto? ¿No? ¿No?
Entonces, Dios nos salvó exactamente de manera que a través de nuestra salvación, las riquezas de su gracia son expuestas. Amén. Seguidamente el texto nos dice 3 cosas acerca de la salvación en el versículo 8. Que la salvación primero es por gracia. Segundo, ¿a través de qué? De la fe, y es un regalo de Dios. Acá a través de la fe en Cristo Jesús, ¿no es cierto? Es un regalo de Dios. O sea, 3 cosas, que la salvación es por gracia, segundo es por esa salvación es a través de la fe, y tercero, que esa salvación es un regalo de Dios. ¿Ok? Eso es lo que dice Efesios 2:8. Entonces, así en breves minutos hemos visto todo esto de Efesios capítulo 2, del 1 al 8, todo lo que Pablo ha estado escribiendo. Bien. Pues yo no entiendo cómo es. Ya. Bien, vamos a ver entonces primero la salvación por gracia, ¿ok? La salvación por gracia. Pero para eso primero tenemos que saber qué cosa es salvación. ¿Qué es salvación? ¿Qué es salvación? ¿Ah? Ya, claro, es un rescate. La salvación viene a ser un rescate de algo, ¿no? Por eso la salvación en el sentido bíblico significa sanar, hacer bien, ¿ok? En el sentido espiritual significa es que estamos sanados de la enfermedad mortal del pecado y restaurados a una sanidad espiritual. La salvación entonces es un rescate, ¿no es cierto?, de un estado de condenación a un estado de redención, ¿no?, de rescate, ¿no?, una sanidad espiritual. ¿Ok? Nosotros estábamos muertos en pecado, ¿no? Imposibles, un muerto no puede moverse a sí mismo, no tiene reacción, no tiene voluntad propia, ¿no? Entonces, incapaz de poder salvarnos, ¿no? Entonces, de ese estado hay un rescate, ¿no? Un rescate, y eso se llama salvación, ¿no? También tiene el significado rescate del peligro o de destrucción. En este caso sería el rescate de la condenación, ¿ya? Porque la palabra de Dios es bien clara, ¿no? Porque la paga del pecado es, ¿ok? Es muerte, ¿no? Mas la dádiva, ¿no? Es vida eterna en Cristo Jesús, ¿no? Amén. Entonces la paga del pecado es muerte. Entonces de ese estado, la salvación significa el rescate de esa situación. Entonces la salvación por lo... ¿Ya? Sí, ok. Entonces, estamos viendo todo esto de por qué la salvación es por gracia, ¿ok? Muy bien. Ahora sí puedo pasar. Al fin y al cabo, después les voy a facilitar estas diapositivas también. Pero no quería decirlo porque voy a producir eso, que no copien. Ok, vamos a continuar. Entonces, la salvación, por lo tanto, tiene 2 elementos esenciales, ¿ya? La salvación tiene, por lo tanto, 2 elementos esenciales. Primero, es la liberación de la miseria más profunda, ¿ok? Es la liberación de la miseria más profunda. Y segundo, es una elevación a una gloria superior. Y primero vamos a ver esto de lo que es la miseria más profunda, ¿no? Y aquí tengo un cuadro, que más o menos podemos ver lo que es la miseria y lo que es la gloria superior. Por ejemplo, en la miseria, ¿no? En la miseria, el estado de miseria del hombre es que primero nace muerto en pecado, ¿ok? El hombre que nace ya como se dice, ¿no? Desde la concepción, ¿no? El hombre por naturaleza ya está en pecado, ¿no? Y ese es un estado de miseria. ¿Por qué? Porque ya toda nuestra vida la naturaleza, ¿no? Es la naturaleza del hombre, ¿no? Es el pecado. Porque el hombre siempre va a pecar. Hay algunas enseñanzas falsas que dicen que el hombre nace sin pecado, ¿no? Y la sociedad lo corrompe. Así es, eso es lo que es una filosofía vieja, ¿no? ¿Sí?
Pero eso es lo que decían, ¿no? Y eso tenía influencia, y eso ha tenido influencia en muchas personas, ¿no? Y decían, no, que el hombre nace inocente, ¿no es cierto? Y que la sociedad lo corrompe, ¿no? Y se vuelve pecador, ¿no? Y eso no es así. El hombre nace en pecado, que tiene ya la naturaleza, y eso ya hemos hablado, o ya se habló anteriormente, porque eso ha sido heredado de nuestro padre Adán, ¿no es cierto? Desde Adán. Entonces, el hecho de nacer muerto en pecado ya es un estado de miseria. ¿Ok? Eso es un estado de miseria. Ahora, otra cosa, el hombre siempre va a pecar. ¿Sí? El hombre va a pecar. Y las dimensiones del pecado ya no sabemos cuál es, ¿no es cierto? Se peca no solo por acciones, también se peca en pensamiento, se peca en palabra. ¿No? ¿No? Omisión, comisión, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, la naturaleza del hombre va a ser siempre pecar. ¿O hay alguien en el mundo que pueda jactarse y decir que yo no he pecado? A excepción de Jesucristo, que es diferente, ¿no? Pero todos, ¿no? Hasta el Papa, ¿no? Papa Francisco y todos hemos pecado. Nadie puede decir aquí, yo soy libre de pecado, yo nunca he pecado. Todos hemos pecado, de alguna manera. Así es, así es. Así es, así es. Pero no tienen pues ningún sustento bíblico. Ahora, y ese estado de pecar y siempre pecar también es un estado de miseria del hombre. ¿No? Es un estado de miseria. Esclavos de pecado. Así es. ¿Quién me librará de ¿no? de esta ley, ¿no? Porque hay dos leyes en mí, ¿no? Entonces, esto es parte de lo que es la miseria del hombre. No solo eso que siempre va a pecar, sino que también va a odiar a Dios y al prójimo, ¿no? Por eso hay mucha violencia en el mundo, hay mucha insensibilidad en el mundo. Ya se está perdiendo el respeto por el prójimo, por la vida del prójimo. En nuestra ciudad del Cusco estamos viendo ya situaciones que alarman. Hace poco han matado a un niño de 11 años, secuestrado, ¿no? De 14 años, perdón. Sus familiares son los principales sospechosos cercanos. Entonces, y también mataron a otro, apareció muerto un periodista, creo que conocido, que apareció muerto acá por Tupac Amaru. ¿Sí? Entonces, ya en nuestra ciudad al menos no se veía eso, ¿no? Hace tiempo, pero están cambiando los tiempos y este es un estado de miseria del hombre. Vive en conformidad al príncipe de este mundo, ¿no? Acá, ¿qué nos dice? ¿Cuáles son los principios del sistema que nos da este príncipe de este mundo, que es muy, muy astuto, ¿no es cierto?, para engañarnos, ¿no? Nos indica que debemos hacer cosas anti Dios, ¿no? En otros países ya se está perdiendo, inclusive muchas cosas con principios bíblicos que ya, con el sobretexto de la libertad, ¿no es cierto?, ya se está transigiendo en muchas cosas, en principios básicos para la convivencia humana. Otro estado del hombre en miseria es que está muerto espiritualmente. Y yo diría que esta es la parte más fuerte de la miseria del hombre, que está muerto espiritualmente. El hombre es incapaz de entender a Dios, el hombre es incapaz de comprender a Dios, el hombre no puede entender la palabra de Dios, el hombre no puede ni siquiera darse cuenta de su estado de pecado, no puede reconocer si es pecador o no. El hombre vive totalmente ajeno a Dios y ese es un estado de miseria. Es un estado de miseria. Tampoco puede salvarse a sí mismo. Nos han engañado muchas veces de que sí podemos salvarnos a nosotros mismos. Eso fue lo que a Lutero, ¿no es cierto?, en el momento de Reforma, fue lo que encendió, ¿no? Fue la gota que rebalsó el vaso, ¿no?
porque muchos querían salvarse, ¿no? O salvar también a otras personas con la compra o con la venta de indulgencias. ¿Sí? ¿Perdón? Exacto, sí. ¿No? Eso es lo que nadie puede salvarse. Y todavía en estos tiempos todavía pensamos esto. ¿Sí? Al menos en nuestro contexto católico se piensa eso, que tenemos que ir a la Señor de Huanca, que tenemos que hacer pero tenemos que hacer una peregrinación, o sea, tenemos que ir a caminar, ¿no es cierto? ¿No? Y otros han ido a bañar, ¿no es cierto? Lo he visto así en televisión, ahora no sé, han visto que han salido agua de ese santuario, salía agua y había gente que estaba bañándose y dejando que caiga esa agua, ¿no? Y muchas otras cosas, pero también dentro de nuestro movimiento cristiano evangélico también todavía sigue esto. Sí, hay personas que dicen o piensan, ¿no? Que todavía lo que Cristo ha hecho por mi salvación no es suficiente, todavía tengo que hacer algo yo, ¿verdad? Todavía hay. Pero esto de que no se puede salvar a sí mismo también muestra el estado de miseria del hombre, ¿no? Y obviamente un hombre con ese estado no hay esperanza. No hay esperanza. Ahora, en la otra parte de la salvación viene a ser la gloria superior. Que antes estábamos muertos en pecado, pero ahora en Cristo Jesús estamos vivos espiritualmente. ¿Ok? Ahora sí ya podemos por lo menos tener temor de Dios. Podemos por lo menos ya sentir o saber diferenciar lo que cuesta o lo que significa el pecado, ¿verdad? Tenemos convicción de pecado. Ahora podemos por lo menos acercarnos a leer la palabra de Dios y sabiendo que quien da ese conocimiento es Dios, porque antes, cuando estábamos muertos y hemos intentado leer la palabra de Dios, no entendíamos. A mí me pasó, cuando yo quería ir en más o menos a los 14, 15 años, quería leer un poco de la Biblia, y empecé a leer y me pareció interesante Génesis al comienzo porque era una historia excelente, pero después pasé por Éxodo y después ya empezó Leyes y se me perdió todo y ni entendía nada, absolutamente nada. Pero ahora que estamos en Cristo Jesús, por la gracia, por su gracia, podemos estar vivos espiritualmente, vamos a estar sentados junto a los lugares celestiales en Cristo Jesús y ya no hay más condenación, sino que somos justificados por Cristo. Amén. Entonces, la salvación va en estos contextos. Ahora, ¿cómo se efectúa la salvación? La Biblia indica que es por gracia. ¿Ya? La gracia, sus significados. Gracia significa, en algunas versiones, significa belleza, también significa gracias, pero el más conocido, ¿no? es esto, ¿no? Es un favor inmerecido de Dios. ¿Ok? Es un favor inmerecido de Dios. ¿Cómo se efectúa esta salvación? Se efectúa por gracia y la palabra gracia significa favor inmerecido de Dios. Ese es un favor que nos da, que nosotros no lo merecemos. ¿Ok? Otra cosa muy importante también es que la gracia viene a ser un atributo de Dios. ¿Ok? Es una característica de su persona. Porque vemos que Dios es el Dios de toda gracia. O sea, la gracia forma parte del ser de Dios. Es un atributo inherente de Él. ¿Okay? Es una característica de su persona. Y Dios, que es rico en misericordia, quiso darnos vida por el poder de su maravillosa gracia. ¿Ok? Dios, que es rico en misericordia, quiso darnos vida por el poder de su maravillosa gracia. Dios, estábamos escuchando un poco lo que hablábamos anteriormente, que Dios es soberano, ¿no? Dios es soberano, ¿no? ¿Qué piensan, hermanos? ¿Dios es soberano? ¿Ah? Y cuando decimos que Dios es soberano, ¿qué queremos decir? Exacto. Él obra, ¿no? Él obra según su
voluntad. Y esa voluntad no está presionada por nada ni por nadie. O sea, a Dios nadie le puede decir, haz de esta manera estas cosas. ¿No? No puedo decir eso. Dios va a obrar libremente por su voluntad y no está coaccionado por nada ni por nadie. Y esa es la soberanía de Dios. Y si Dios ha puesto principios en su palabra, es por su voluntad. Ahora, imagínate si tuviéramos un Dios que está coaccionado por los hechos, por las situaciones, entonces ese Dios no es un Dios soberano. No obra libremente por su voluntad. Entonces no es Dios, pues. Pero el Dios de la Biblia nos indica que tenemos un Dios que es libre, obra por su libre voluntad. No está presionado por nadie ni por nada. Él obra libremente por su voluntad. Por eso Él, dentro de eso, Dios, que es el rico en misericordia, quiso darnos, soberanamente quiso darnos vida por el poder de su maravillosa gracia. Por su amor determinó, ¿qué cosa? Escogernos. Yo le he puesto esta palabra escogernos de rojo porque saca ronchas, escuece. Mucha gente no puede, no logra entender esto de escogernos. Inclusive dice que Dios no puede obrar de esa manera, ¿no? Así dicen, ¿no? Dios no puede, ¿por qué Dios va a escoger? ¿No? Y es que a veces nosotros queremos conceptuar a Dios de acuerdo a nuestra propia lógica. ¿Ya? Un muerto espiritualmente, ¿cómo puede conceptuar a ese Dios si está muerto espiritualmente? Y aún así, nosotros, aún es que ya tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, a veces también queremos encajar, ¿no es cierto?, a Dios de acuerdo a nuestra lógica o de acuerdo a lo que nosotros creemos que debe ser así. Y realmente lo que nosotros tenemos es que tenemos un Dios ilógico. ¿Sí? Es un Dios ilógico para el hombre natural. Sí, bueno, respeto la opinión. Pero ilógico en el sentido de que hay mucha gente que cree que Dios, ¿no?, obra de esta manera, ¿no? Que Dios, el hombre siempre ha querido conseguir sus cosas bajo su esfuerzo. Y muchas veces piensa de que la salvación va a ser fruto de su esfuerzo, ¿no? Entonces es dentro de su lógica. Y encapsula a Dios de acuerdo a su lógica, pero totalmente alejado de la palabra de Dios. Porque la Biblia es la que revela parte del ser de Dios. Él nos revela cómo es Dios, ¿no? Entonces, por eso muchos nos duele o ¿cómo se llama? Les molesta esta palabra de la elección, de escoger, porque no logran conceptuar de que hay un Dios que es soberano, de que hay un Dios que obra libremente por su propia voluntad. Ahora, la pregunta dice, ¿por qué te escogió a ti? ¿Por qué no te escogió a otra persona? Y ese es un gran misterio. Ese es un gran misterio que nadie todavía sabemos. Lo único que sabemos es que escogió por amor. Nos escogió por amor, pero ¿por qué precisamente a mí y no precisamente a la otra persona? Y ese es un gran misterio. Ese es un gran misterio. Entonces, por su amor determinó escogernos en Cristo antes de la fundación del mundo para que seamos, ¿qué cosa? Santos y sin mancha delante de Él. ¿Ya? Entonces, como conocemos que tenemos un Dios providente, ¿no? Cuando hablamos de la providencia, que estamos diciendo que Dios tiene un plan y Dios obra a través de un plan, porque el Dios que tenemos no es un Dios que obra así a lo que viene, a lo que se le ocurra hacer hoy día y mañana no, sino Él tiene ya un plan y dentro de ese plan obra su providencia, ¿no? Y tiene un propósito, todo tiene un propósito, no hay nada que no tenga propósito. El hecho de que estemos el día de hoy aquí es que tiene un propósito. Y Dios tiene un propósito para nuestras vidas. No es que hayamos decidido venir aquí porque, bueno, no tengo nada que hacer, voy a venir. No, es que Dios dentro de su plan
ha permitido que tú estés aquí. Porque si no, de repente hubiese llevado a otro lugar. ¿No es cierto? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que entender, ¿no? Y este entendimiento no es producto de nuestro esfuerzo intelectual, ¿no es cierto? Para poder entender esto. Esto solamente lo entendemos por la gracia de Dios. ¿Sí? Por la gracia de Dios. Por la gracia Él nos ha predestinado, ¿no?, a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, ¿no? Yo inicialmente, perdonen que hable un poco de mí, pero cuento un poco de mi testimonio, porque cuando yo, antes de conocer al Señor, ¿no?, nunca me imaginé estar hablando de Dios, nunca me imaginé estar leyendo la Biblia, estar inmiscuido en actividades religiosas, porque yo antes, yo veía a otras personas, los veía como algo extraños, ¿no?, que siempre iban a la parroquia en grupos, jugaban y cosas por el estilo, y yo nunca me imaginaba, ni por acá me imaginaba poder tener, estar metido en estos asuntos, ¿no? Mi vida era otra, ¿no? Entonces, pero con el tiempo podemos entender que Dios ya tenía algo predestinado para nuestra vida. Y algo que tenemos que saber también es que una característica de Dios es que Dios es bueno. Dios es bueno. Amén. Y si Dios es bueno, entonces Él ha destinado, ha hecho que nuestras vidas tengan un destino. Y para bien. O alguien está renegando de su estado. Ay, ¿por qué voy a estar? ¿Por qué soy salvo? Yo no quiero ser salvo. ¿Alguien ha escuchado algo así? La persona que no quiere saber nada de Cristo también está feliz. ¿Sí? Está tranquilo. ¿Sí? Está tranquilo en su estado porque él está ahí, en ese estado, ¿no? Y no tiene problemas con nadie. Dios obra de tal manera de que Dios obra con amor y con un propósito. Por gracia, Dios envió a su Hijo al mundo para buscar y salvar aquello que estaba perdido, ¿no? Para salvar aquello que estaba perdido. ¿Ok? Por gracia, los hijos de Dios fueron reconciliados a través de la muerte de Jesucristo, porque en pecado estábamos fuera de Dios, estábamos en problemas con Dios cuando estábamos en pecado, pero ahora por gracia somos reconciliados. Por gracia Dios ha enviado a su Hijo único al mundo para salvar lo que se había perdido. Por gracia nos ha predestinado para ser adoptados hijos suyos. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Porque después de que hemos sido cristianos, ¿no? Somos cristianos, siempre vamos a estar en medio del pueblo de Dios. Porque ese es el destino que Dios nos ha dado, ¿no? Nos ha dado. Entonces, y aquí ya se da el propósito de nuestras vidas. Acá ya Dios nos está dando el propósito de nuestra vida. ¿Y cuál es ese propósito? Ser hijos suyos por medio de Jesucristo. Entonces, todas las actividades que hagamos en nuestra vida tienen que estar centrado en este eje, a ser hijos suyos por medio de Jesucristo, porque Dios así lo ha predestinado hace tiempo. Cuando estamos fuera de esto, entonces nuestra vida no tiene lógica, nuestra vida no tiene, ¿cómo se llama? Razón de ser. ¿Ok? Bien, entonces vemos que esto de la gracia. Ahora, la salvación es a través de la fe. Y esto también creo que han tratado anteriormente. Pero la Biblia pone en claro que no puede haber salvación fuera de la fe. ¿Ok? Y en Jesucristo, o sea, la fe en Jesucristo es decir, aceptar la oferta sincera del Evangelio.
La fe es un don de Dios, es un regalo de Dios, no es nuestra fe, no es una condición. Y esto hay que aclarar bien, ¿no? Esto de la fe, ¿no? La fe es producto nuestro, o sea, hemos hecho un esfuerzo de creer y para entrar para recibir a Cristo. ¿Nos ha costado la fe? ¿Es una condición? O sea, hablando en ese sentido de que tenemos que producir nosotros una fe para ser salvo. No, porque la fe, ¿qué cosa? Es un regalo de Dios. Es Dios quien te da esa fe, esa convicción de confiar plenamente en Cristo para tu salvación. Y ese es un don de Dios. Y aquí entra en acción lo que es el Espíritu Santo, que es el que nos convence realmente de pecado, ¿no es cierto? Y es el que nos da esa fe. Y esa fe tiene que estar fortalecida con la lectura de la palabra de Dios. Entonces, acá no hay ningún esfuerzo humano, o sea, no es que tú vas a producir fe. No es que una vez que sabes y bueno, te preparas y vas a hacer una cosa de un esfuerzo como fuera una condición para creer, porque la fe viene como un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. La salvación por gracia es un regalo de Dios. O sea, no nos cuesta nada. Nada de indulgencias ni nada por el estilo, nada de eso. Ni caminar de rodillas, ¿no es cierto? O hacer sacrificios, cosas así. Nada de esfuerzo humano. Porque un muerto espiritual no puede salvarse a sí mismo, ¿no? Sino que es un regalo, es una oferta. Y esa oferta es por gracia. Porque inmerecidamente somos aceptos, ¿no? O se nos otorga ese regalo. ¿Ya? Es un regalo gratuito, no merecido, de Dios Todopoderoso. O sea, no es que ha visto, bueno, en tal persona ya creo que sí tiene algo de, ¿no? De bondad, entonces le daré ¿no? No es así, no es que Dios, su elección inclusive no ha sido hecha porque hemos hecho algo, o porque merecemos algo, o porque tenemos alguito de bondad. No, porque la Biblia nos dice que estamos muertos en pecado, que todos hemos pecado, no hay justo ni uno, dice, y que nuestras obras vienen a ser como trapos de inmundicia ante los ojos de Dios. Entonces no hay justo, no hay uno. Entonces, por eso el regalo es gratuito, no merecido, de Dios Todopoderoso. Y ahora un poquito de la elección divina. La palabra de Dios, que por el pecado de Adán, él y su descendencia entró en una enemistad con Dios que trajo condenación a todos los hombres, ¿no? Eso lo hemos visto en Romanos 5:18, ¿no? Que con el pecado de Adán entró el pecado a toda la humanidad, toda la descendencia, ¿no? Y empezó a haber una enemistad entre esa humanidad con Dios, que trajo condenación a todos los hombres. Por eso dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Lo que dice, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Condenación a todos los hombres, ¿no? Romanos 5:18, si alguien puede dar lectura, por favor. Romanos 5:18, ¿alguien puede dar lectura? A ver, léalo, hermano. Así que como por la transgresión de uno solo vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno solo vino la justificación de vida A todos los hombres. Ok, gracias, hermano. Entonces, así como por la transgresión de uno, dice, de uno solo vino la condenación. ¿A quién? ¿A algunos? A todos los hombres, ¿ok? Está hablando de Adán, ¿no? Entonces, es lo que estamos queriendo decir, ¿no? Que por el pecado de Adán, toda la humanidad se volvió enemigo de Dios y por lo tanto es condenado
ante esta situación, Dios llamó a Abraham y le propuso un pacto eterno de que su descendencia formaría un pueblo que lo haría suyo. ¿Sí? Pasados los años, ¿no? Dios llama a Abraham y le da una promesa y le dice, le hace un pacto eterno, le dice, voy a hacer de tu descendencia un pueblo y ese pueblo será mío. Yo seré su Dios. ¿No? Eso es lo que pasó dentro de lo que es la historia, en la providencia de Dios, en el plan de Dios. Luego Dios mostró su misericordia por medio de Jesús. Se propuso cumplir su promesa hecha a Abraham de bendecir a todas las naciones. ¿Ok? Lo que estábamos hablando, ¿no? Cuando Abraham dijo, voy a bendecir a tu descendencia, voy a hacer un pacto, voy a hacer ustedes van a ser mi pueblo, ¿no? Y inclusive Abraham vio la gloria de Jesús, ¿no? Logró verla, lo vio con Isaac, ¿no? ¿No es cierto? ¿Logró ver o no? Isaac, bueno. Entonces, con Jesús, ¿no es cierto? Con Jesús vino el cumplimiento de que el pueblo de Dios no solamente se refería a la descendencia de carne, ¿no? De raza, sino que la promesa estaba extendida a todas las naciones y eran hijos de Abraham aquellos que creían por fe la salvación, ¿no? Por eso Jesús decía, ¿no? Cuando en Mateo dijo que cuando se anunció el nacimiento de Jesús, decía de que pondrán Jesús, ¿no? Porque será el Salvador de su pueblo, ¿no? De su pueblo. No dice de los pueblos de todo el mundo, sino de su pueblo. Y su pueblo es aquellos que han creído y que han tenido la fe de Abraham. ¿Ok? De manera que los escogidos de Dios no son los descendientes de Abraham según la carne, sino todos los que por fe en Cristo han alcanzado la promesa, ¿no? Romanos 2:29, si podemos ver. El verdadero judío lo es en su interior y la circuncisión no es la literal, sino la espiritual, la del corazón. El que es judío de esta manera es aprobado no por los hombres, sino por Dios. ¿Ok? Entonces, esta promesa es también no solamente a los que son judíos de raza, descendientes de raza, sino a los que tienen la fe en Cristo Jesús. Entonces, somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no de nosotros, sino que fue un don que Dios nos concedió y que este don no nos fue concedido por causa de alguna cosa que hayamos hecho, sino por la misericordia de Dios. ¿Ok? Entonces la salvación es por gracia. ¿Ok? La salvación es por gracia, por la voluntad soberana de Dios, por su amor, porque es rico en misericordia. ¿Ok? Y que esta gracia que Dios nos da no está basado en ningún esfuerzo nuestro, sino simplemente por la voluntad de Dios nada más. Y que la fe que tenemos es una fe que nos es dada, no es una fe que nosotros producimos, sino que es una fe que Dios nos ha dado. ¿Ok? Y esa fe lo vamos a ver en la siguiente lección, que es solo por fe lo que vamos a ver, ¿no? Entonces, habiendo entendido que el hombre natural nunca va a buscar a Dios por sí mismo porque está muerto espiritualmente. ¿Ok? El hecho de que nosotros hayamos recibido a Cristo no es porque es un producto de nuestra voluntad, sino es porque Cristo, Dios nos ha llamado, nos ha escogido, nos ha predestinado para esto. Y de tal manera que todo esto es para la gloria de Dios. No intervenimos nada nosotros. ¿Ok? ¿Está claro o no? Por eso, la elección de Dios no está basada en algo bueno que haya visto en sus escogidos. Ahí tenemos algunos pasajes bíblicos de Romanos 9:11, 1 de Juan 4:9,
Juan 15, 16, ¿no? O sea, la elección de Dios no está basada en algo bueno que nosotros o que Dios haya visto en nosotros, ¿ok? Somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no de nosotros, sino que fue un don de Dios que nos concedió, y que este don no nos fue concedido por causa de alguna cosa que hayamos hecho, sino por misericordia de Dios. El hecho de que ocurra un milagro en nuestro corazón para que pudiéramos venir a Jesús en arrepentimiento y fe en Cristo es el cumplimiento de la misericordia de Dios, y esto es un misterio. Hermanos, cuando una persona se arrepiente y llama a Jesús como su Salvador, ahí está ocurriendo un gran milagro, porque es la obra de Dios. ¿Sí? Y eso es un milagro, y eso a veces solemos perder un poco de visión cuando ocurren esas cosas, ¿no? Bueno, se ha entregado a Cristo, qué bien, pues no, entonces, ¿no? Pero no sabemos, por eso muchos dicen que hay una fiesta en el cielo por un alma regenerada, ¿no? El hecho de que yo pueda llamar a Cristo Abba Padre, ¿no? O a Dios Abba Padre, o el hecho de llamar a Cristo como mi Señor, es que es un milagro, no es porque es un esfuerzo mío, no, sino porque Dios está obrando, ¿no? Y eso es por gracia, eso es por misericordia de Dios. Y esto se llama lo que nosotros llamamos la regeneración, ¿no? La regeneración viene a ser un milagro en el cual Dios da vida a los muertos. ¿Sí? Éramos muertos espirituales y por lo tanto ciegos, sordos, pero Dios nos dio vida primeramente, y entonces nuestros sentidos espirituales son habilitados ¿para qué? Para oír la palabra de Dios y venir a Cristo y ser salvos. A eso se llama regeneración. Pablo decía que no vamos a parar hasta tener el carácter de Cristo. ¿Sí? Y ese es el trabajo que el Espíritu Santo debe hacer en nosotros. ¿Por qué? Porque ahora sí, por esta regeneración, el Espíritu Santo tiene que obrar en nosotros para poder estar poco a poco mostrando el carácter de Cristo en nuestras vidas. ¿Ok? Entonces estamos habilitados para oír la palabra de Dios. Ahora sí podemos escuchar la palabra de Dios. Antes no, ni entendíamos. ¿Ok? Ahora sí podemos sentir. Antes se pecaba y no pasaba nada, pero ahora pecamos y ya, ¿no es cierto? Ya no es como antes. ¿Sí? Por eso el mundo no puede entendernos. Por eso el mundo no puede entender. Es locura. Esto es locura para el mundo. No nos puede entender. Y obviamente no va a entender por qué hay muertos espirituales, pues no, están muertos espiritualmente. Pero la regeneración significa que ya salimos de ese estado de muerte y vivimos espiritualmente. Y ahora sí estamos habilitados para oír la palabra de Dios. Y eso es un milagro. Nuestra vida de cada uno de nosotros es un milagro de Dios. ¿Sí? Porque sin Cristo, ¿dónde estaríamos? ¿Qué estaríamos haciendo? Perdidos. ¿Ok? No nos avergoncemos de llamarnos los elegidos de Dios, pero tampoco debemos sentirnos soberbios, ¿ya? No puedo decir tengo el orgullo de ser elegido, ¿no? No puede ser, no puede haber eso, ¿no? Más bien, el hecho de entender esto de la elección nos debe humillar más, nos debe sentir más humildes. Si entendemos bien esto de la elección, eso nos debe llevar a una vida de humildad, de dependencia de Dios, de alabanza a Dios, saber que somos salvos no por nuestras obras, sino por la gracia de Dios. Saber que Dios nos ha elegido no porque vio algo en nosotros, sino simplemente por su gran amor. Por su gran amor. Entonces está fuera de foco que nos podamos sentir soberbios al saber que de sentirnos elegidos de Dios, ¿no?
Romanos 8:9, quizás podamos leer un poquito de Romanos 8:9, que nos va a hablar algo al respecto, ¿no? Pero ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si alguno no tiene Espíritu de Cristo, no es de Él. Obviamente, el Espíritu hace de que nosotros no podamos sentirnos en este estado de soberbia, sino más bien de humildad. El hombre natural piensa que si la salvación es por elección, entonces los hombres no son responsables. Pero esto es una mentira, ¿no? Porque esto es una mentira, porque todos somos responsables. Todos somos responsables, de nuestros actos somos responsables. Y eso viene desde Adán. Y si fuera así el plan, entonces no habría ni un solo salvo. ¿Qué es lo que dijo Dios a Adán y Eva cuando le dijeron que no deban comer del fruto de ese árbol? Si comen van a morir, morirán, ¿sí? Y cuando habla de morir no está hablando de la muerte física, está hablando de la muerte espiritual, la separación de Dios con el hombre. Y ese es el estado que ha quedado todo. Entonces, todo lo que nosotros hacemos somos responsables ante Dios, ¿sí? Ahora, dentro de ese plan, Dios tenía ya planificado separar un pueblo al cual soberanamente ha elegido y le ha dado la gracia para poder salvar de ese estado de condenación. Y que lo único que tenía que hacer, ese hombre, ese elegido no tenía nada que hacer, ni tampoco tenía ningún requisito para ser elegido, simplemente por la gracia de Dios. Dios escogió, dice, ¿no? Dios escogió, ¿cómo dice esta parte de la palabra? Que Dios escogió ¿Perdón? Exacto, ¿no? Para avergonzar, exacto, ¿no? El pueblo de Israel, por ejemplo, no era un pueblo poderoso en ese tiempo, ¿no? Ahora, hay muchos, ahí les estoy dejando, bueno, hay en la separata hay muchos pasajes bíblicos que hablan acerca de la elección soberana de Dios, de Jacob y Esaú, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué Dios escogió a Jacob y no escogió a Esaú? ¿No? Ahora yo le diría, pues, ¿por qué es Dios? ¿Por qué es Dios? Porque Él quiso, es Dios, es soberano. No puedo decirle, ni puedo objetar eso, ¿no? Entonces los hombres no son responsables. Bueno, entonces eso es una mentira, ¿no? Cuando dice que los hombres, si Dios ya tiene las salvaciones por elección, entonces los hombres no son responsables. No es eso, es una mentira. Dios es soberano y a la vez el hombre es responsable. Lo que hemos recibido la gracia de Dios, tenemos el mandamiento de denunciar las virtudes de aquel que nos llamó a las tinieblas, a su luz admirable. Esta verdad del Evangelio tiene que ser anunciada y predicada. ¿Sí? Y eso es lo que Dios dijo, o Jesús dijo antes de irse, ¿no? Dio la gran comisión, ¿no? Y predicar el Evangelio, ¿no? En Hechos 1:8, ¿no? Me seréis testigos, dice. Entonces, no podemos callarnos, tenemos que predicar este Evangelio, ¿no? Y ese es un privilegio que ha concedido a su iglesia. Hay mucha gente afuera que no sabe nada de esto, que está muerto espiritualmente. Ahora alguien me dirá, pero hermano, pero si Dios ya escogió quiénes van a ser los elegidos, ¿para qué vamos a ir a predicar el Evangelio? Estamos perdiendo el tiempo. ¿Es cierto eso? Si Dios ya tiene escogido a su pueblo, ya lo ha elegido, ya predestinó que son salvos, ¿para qué vamos a ir a predicar? Es que Dios dice, ¿no? Dios dice, mis ovejas oirán mi voz y me siguen, ¿verdad? Me seguirán, ¿no? Pero hay otras ovejas que no son de este redil, no me van a seguir, ¿no? Hay muchas personas que están esperando el llamado de Dios, están esperando el llamado del pastor,
para que sigan, porque en el momento están perdidos, ¿no? Entonces nosotros creemos, si digamos, dentro cuando se hace vamos a evangelizar, hay 20 personas, de esas 20 personas, Dios trae una persona elegida de su pueblo, que escuchará la palabra de Dios. Es por eso que unos escuchan y otros no escuchan. ¿Sí? Por eso dice, habrán otras ovejas que no son de mí, redil, ¿no? Entonces, la predicación del Evangelio tenemos que predicar, ¿no? Precisamente uno de los problemas en los que ha caído el evangelismo es que los hombres han dejado de creer que la obra es de Dios y por eso no predican el Evangelio en su sencillez original, sino que han inventado métodos y nuevas formas para hacer que el Evangelio parezca atractivo para el mundo, ¿no? ¿No? A veces se hace, pues, ¿no? Cuando el mensaje es tan sencillo, ¿no? Y la salvación lo hace Dios, no lo hacemos nosotros. Pero nosotros queremos, a veces pensamos que queremos ayudar a Dios, ¿no es cierto? Mejorando, haciendo algunas cosas, inventando métodos, quizás, nuevas formas, ¿no? Pero nos olvidamos que Dios es el que hace el trabajo, ¿no? El trabajo. Entonces el cristianismo de muchos se pone a prueba cuando se les confronta con algunas de las doctrinas esenciales, como por ejemplo la salvación por gracia, ¿no? Muchos no logran entender esto. ¿Por qué? Porque choca mucho con la lógica, ¿no? de la persona. Una persona que ha sido convencida de pecado admite que no tiene esperanza en nada que haya hecho. Cuando una persona realmente admite que ha sido convencida en pecado, va a admitir que no tiene esperanza para su salvación y por eso clama a un Salvador. Hay quienes creen que cuando se predica el Evangelio y alguno lo acepta y otro lo rechaza, la diferencia entre haberlo recibido o rechazado radica en el libre albedrío. Ya hemos dicho, ¿un muerto puede escoger? ¿Un muerto espiritualmente puede escoger en salvarse o no salvarse? Porque la palabra de Dios dice que el hombre natural tiene el entendimiento entenebrecido, oscurecido para las cosas de Dios. ¿Cómo un hombre en ese estado puede tener la capacidad de elegir, ¿no? Si ser salvo o no, si está muerto, si ni siquiera tiene la convicción de que debe ser salvo? Entonces, es imposible. Eso del libre albedrío es otro tema que se ha hablado anteriormente, ¿no? De qué cosa es el libre albedrío. En realidad, el hombre natural ¿es libre o no es libre? ¿Es libre o no es libre? ¿Es libre o no es libre? ¿Es libre de salvarse o no? Porque sabemos que el hombre es esclavo del pecado. Y un hombre esclavo del pecado no tiene libertad, porque siempre va a hacer el mal. Ante los ojos de Dios, siempre va a ser el mal. Y siempre va a ser el mal. Entonces no es libre, pues, está esclavo. Entonces, sí. El hombre natural es esclavo del pecado, pero cuando ha sido salvo, pasa a ser propiedad de Dios. ¿También es esclavo? Dios también. Esclavo de Dios. En cierta forma somos pues esclavos de Dios, claro, siervos. Somos siervos de Dios, ¿no? Así es. ¿Adán tenía libre albedrío? Por eso hizo lo que hizo, ¿no? Por eso hizo lo que hizo, ¿no? Sí, hermano, creo que querías intervenir. Ya, perdón. No, entonces, bueno, son cosas que vamos a seguir hablando, ¿no? Bien. Bueno, libremente se recibe y libremente se rechaza. Los que sostienen tal idea no han entrado por las puertas de la ciudad. ¿Por qué? Porque ahí vemos un pasaje de 1 Corintios
el 1 de 28 al 31, que nos va a hablar acerca de todo esto que estamos hablando, ¿no? Entonces es imprescindible que Cristo nos dé ojos para ver, oídos para oír y un corazón para percibir. ¿Ok? Deuteronomio, ese sí es importante, este pasaje. Deuteronomio 29:4, por favor, si alguien podría darlo lectura. 29:4. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Amén. 29:4, ¿no? Acá en esta versión dice, pero hasta este día el Señor no les ha dado la capacidad de entender, ni de ver, ni de oír. La capacidad. Amén. Entonces, es imprescindible, pues, para poder entender estas maravillas de la gracia de Dios y muchas cosas, es que es Dios quien nos tiene que dar esa capacidad para ver, para oír, ¿no? Y un corazón para percibir. Dios solamente hace esto con sus escogidos, basándose en nada que ellos hayan hecho. ¿Ok? Señor, tú te alabo, dice Jesús, ¿no? Porque apartaste esto de, ¿no? Y lo diste para mis escogidos, ¿no? Mateo 11, 25 al 27, podemos leer eso más adelante. Ahora, si la elección se basa estrictamente en el beneplácito de su voluntad, entonces, ¿por qué creemos? ¿No? Una pregunta interesante. Si la salvación es elección, es voluntad de Dios, entonces, ¿por qué creemos? Hechos 13:48, ¿puede alguien dar lectura? Hechos 13:48. Al oír esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, que vieron cuántos estaban designados para la vida eterna. Ok, porque estaban designados, ¿no? O también, en otras palabras, dice, estaba ordenado, ¿no? Que así fuera. Entonces, creemos porque Dios así lo ha ordenado. Porque Dios así lo ha ordenado desde antes del principio, desde la fundación del mundo, ¿no? Creemos por eso. ¿Amén? Entonces, existe una mala convicción de añadir algo de nosotros a Cristo para poder salvarnos o para mantenernos salvos, ¿no? Eso también es algo que debemos entender. Aún así, dentro de los cristianos, ¿no? Hay hermanos que todavía no están convencidos, ¿no? De su salvación. O sea, necesitan que no es suficiente su salvación. O sea, piensan que lo que Cristo ha hecho en la cruz no es suficiente, hay que ayudar un poco, ¿no? Y entonces empezamos a vivir, ¿no? Y empezamos a hacer nuestro esfuerzo para ayudar a Jesús en su salvación. Y eso no es así, hermanos. Mucha gente que dice, ya no quiero venir a la iglesia, o sea, ya no viene a la iglesia, ya está desanimado. ¿Por qué? Porque ha pecado y cree que eso ya le va a dejar, ya no va a ser salvo, ¿no? O hay muchos que creen que porque solamente vienen a la iglesia todos los domingos, solamente porque creen que quieren asegurarse, ¿no? La salvación, ¿no? No es suficiente lo que Cristo ya nos salvó en la cruz, pero de repente yendo todos los domingos a la iglesia puntual, ahí cantar en la iglesia, y de repente por ahí me aseguro, ¿no? Y hay mucha gente que todavía piensa eso así. La salvación de Jesús es única y es eficaz y es completa, hermanos. La salvación de Jesús no es incompleta. O sea, no es que Dios te ha salvado parcialmente. Y ahí es lo que habla Pelagio, digamos, que el 50 por 50, ¿no? Yo pongo mi parte y Dios pone su parte, entonces aseguramos la salvación. Y no es así, ¿no? La salvación hecha por Cristo es completa y es eficaz. No es incompleta, no es que traiga una sombra de duda. No, Cristo nos salvó, punto. Y eso es por gracia, por fe. Y no es porque lo merezcamos,
sino porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Porque no hay nada en nosotros que pueda agradar a Dios. ¿Amén? Entonces, eso de que voy a venir a la iglesia y ¿no? todos los domingos de repente, ¿no? O añadir algo de nosotros a Cristo para poder salvarnos para mantenernos salvos, para no perder la salvación. No, la salvación es única. ¿Amén? Hay solamente un evangelio, el de la gracia por medio de la fe, el don de Dios. Hay una sola cruz, la que salva. Esta salvación y es eficaz. Muy bien, hermanos, entonces solo gracia. ¿Amén? Solo gracia. Este fue un principio de la reforma protestante de hace 500 años. Allí se empezó a enseñar que la salvación es solamente porque Dios tiene gracia. Nada más. No está en Dios, no está en otra cosa. Y ese fue un principio básico en la teología de la reforma, la gracia. Y eso nos debe realmente animar, hermanos, a seguir en este camino cristiano, a alabar a Dios, a humillarnos delante de Dios, porque realmente tenemos una riqueza que no tiene valor. Una riqueza que no tiene valor y que esa riqueza, ¿no? Que no tiene valor, no lo entiende el mundo. No lo entiende el mundo. Y eso nos debe animar y a motivar a seguir adelante y a alabar a Dios. Y debemos realmente ser admiradores de esa gracia de Dios. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y todo sea para la gloria de Dios. No lo cita porque hemos hablado que la fe es un don de Dios. Es un don que nos da el Señor. Pero también en otras iglesias también tienen fe, qué sé yo, a la estampita, a la crucecita, a psicologías, pero ellos también tienen fe en eso. Ellos proclaman como si fuera una fe. Ellos tienen fe en el Papa. Hay muchas iglesias cristianas también que se equivocan y tienen fe en el pastor. O sea, tienen fe en que Él las va a sanar en imposición de manos. Y iglesias católicas también igual. Entonces, pero si la fe solamente es un don de Dios, entonces lo que ellos tienen no es fe. Bueno, lo que hablamos es, primero hablemos lo que es la fe de la salvación. O sea, confianza en quién estamos, o sea, en qué confiamos en la salvación, ¿no? Entonces, la fe, esta convicción, porque ya sabemos cómo la Biblia define la fe, ¿no es cierto? Es la convicción de lo que no se ve, de lo que se espera, ¿no? Entonces, esta fe es una fe que no es producto nuestro, o sea, eso es lo que quiero recordarnos. Es una fe que nos ha sido dada. Y esa fe es una fe de una convicción plena de tener la seguridad de la salvación. Y esa fe viene fortalecida por la lectura de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces lo que ellos tienen no es fe definitivamente. Tendrán confianza en eso, pero es una mala confianza, porque al final han confiado mal. Porque hay gente que confía plenamente en su salvación por sus actos, ¿no? Sus obras. Eso es lo que la Iglesia Católica nos ha